Vale, continuamos con este tema 3 de aprendizaje. Nos habíamos quedado en el punto 2.2, fenómenos de competición de claves. La importancia de que un estímulo condicionado sea un buen predictor del estímulo incondicionado para que el condicionamiento tenga lugar ha quedado patente con el concepto de contingencia, pero a veces puede haber una contingencia perfecta entre un estímulo condicionado y un incondicionado, y aún así la respuesta condicionada no tiene lugar. Esto es lo que muestran los fenómenos de competición de claves. En estos fenómenos, como su propio nombre indica, se da una competición entre los distintos estímulos condicionados de S, presentes para el mejor predictor del estímulo incondicionado, incluso cuando la contingencia entre cada uno de ellos y el estímulo incondicionado es perfecta. Existen otros factores que pueden influir en el condicionamiento, favoreciéndolo o dificultándolo. Hay varios fenómenos de competición de claves, de los cuales destacaremos dos, el ensombrecimiento y el bloqueo. Vamos a ir viendo ahora estos dos. Punto 1. Ensombrecimiento. Este efecto, Pavlov, 1927, es el más sencillo de todos los fenómenos de competición de claves. En este caso, a diferencia de en el condicionamiento que hemos visto hasta ahora, son dos los estímulos condicionados S presentes de forma simultánea. Por ejemplo, supongamos que queremos condicionar una luz, un estímulo condicionado 1, y un sonido, estímulo condicionado 2, con una descarga posterior, lo que sería el estímulo incondicionado, para provocar una respuesta de miedo en unos animales. Aunque la contingencia entre el estímulo condicionado 1, ¿os acordáis? La luz y el estímulo incondicionado, y entre el estímulo condicionado 2, en este caso el sonido, y el mismo estímulo incondicionado, es perfecta. Ambos estímulos condicionados S compiten para ser un mejor predictor del estímulo incondicionado. Por eso, al aparecer juntos el estímulo condicionado 2, lo que sería el sonido, ensombrece al estímulo condicionado 1, que sería la luz, teniendo como consecuencia una menor respuesta condicionada frente a ese estímulo condicionado 1, con respecto a ese mismo estímulo condicionado, en un grupo de control en el que el estímulo condicionado 1 no ha sido ensombrecido. Vamos a ver un ejemplo que nos pone siempre en este cuadrito, en el cuadro azul. Como huevos fritos con patatas para cenar y horas después siento malestar estomacal. En vez de pensar que ambos alimentos me han producido el dolor por igual, creo que han sido los huevos fritos los responsables de que me encuentre mal. De esos huevos fritos y las patatas. Estímulo es el ejemplo que vamos a utilizar en este caso. Entonces quedémonos bien con el tema de ensombrecimiento de Pavlov y de como dice, es el más sencillo de todos los fenómenos de competición de claves. Y fijaos, de hecho, como en el ejemplo, utilizando después lo que vamos a ver en la tabla 3.5, que de hecho es lo que nos van a poner, de ese grupo experimental y ese grupo de control, como uno tiene esa poca respuesta condicionada y ese grupo de control esa mucha respuesta condicionada. Este fenómeno puede revertirse si llevamos a cabo una recuperación del ensombrecimiento, como nos dice en la tabla 3.6. ¿Veis cómo en la tabla de la 3.5, lo que es el diseño experimental del ensombrecimiento? ¿Veis que el grupo experimental en la prueba, poca respuesta condicionada, grupo de control, mucha respuesta condicionada? Pues ahora vamos a verlo al revés. Ese grupo experimental va a tener mucha respuesta condicionada y este grupo de control poca respuesta condicionada. Porque es un diseño experimental, igual que este de ensombrecimiento, pero el de la tabla 3.6 es de recuperación del ensombrecimiento. Entonces, este fenómeno puede revertirse. De ahí lo que os acabo de decir, que esté al revés los resultados del grupo experimental y del control conforme al anterior. Entonces, este fenómeno puede revertirse si llevamos a cabo una recuperación del ensombrecimiento. Para ello, tras el ensombrecimiento, debemos mostrarle al sujeto que ahora el estímulo ensombrecedor ya no es un buen predictor del estímulo incondicionado, con lo que conseguiremos que la respuesta condicionada frente a ese estímulo condicionado ensombrecido aumente, con respecto a un grupo control en el que la fase de recuperación del ensombrecimiento no ha tenido lugar. Eso sería el ensombrecimiento, entender esas dos partes. El ejemplo de los huevos fritos y las patatas se entiende bastante bien. Como se entiende que después de sentir ese malestar estomacal, por así decir, en vez de pensar que pueden ser los dos alimentos los que te han fastidiado el estómago o los que te han producido ese dolor, crees que han sido los huevos fritos los que han sido los primeros de ahí. Y luego entender ese diseño experimental de ensombrecimiento, pero el otro, el de la recuperación del ensombrecimiento. ¿Cómo le da la vuelta? ¿Cómo lo revierte?
Vale, eso sería el ensombrecimiento. Ahora, nos quedaba el otro, que era el bloqueo. Bloqueo, vamos a poner un ejemplo de bloqueo. Cada vez que como huevos fritos, siento malestar estomacal. Ayer mi madre me puso huevos fritos con patatas para comer. Como previamente ya he sufrido este malestar comiendo solo huevos fritos, si como patatas sin huevos fritos, no me producirá por sí solas el malestar. Entonces vamos a verlo bien. Esto sería el ejemplo, pero vamos a verlo un poco más detallado. El bloqueo. Cumming, 1968. Es un efecto muy estudiado de competición de claves, que consta de dos fases de entrenamiento. Al igual que ocurre en el ensombrecimiento, la aparición conjunta de dos estímulos condicionados S, igualmente contingentes con el estímulo incondicionado, determina la respuesta condicionada frente a cada uno de ellos. En este caso, el emparejamiento previo, durante la primera fase de entrenamiento, de un estímulo, con el estímulo incondicionado correspondiente determinará el condicionamiento de un estímulo condicionado posterior. Con el mismo estímulo incondicionado, lógicamente, cuando ambos estímulos condicionados S aparecen juntos. Es decir, inicialmente se establece una asociación entre el estímulo condicionado 1 y el estímulo incondicionado. Y cuando este estímulo está completamente ya condicionado, se añade un segundo estímulo, que sería el EC2. La poca fuerza de la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado 2 durante la fase de prueba muestra que el aprendizaje previo del estímulo condicionado 1 bloquea el desarrollo de la respuesta condicionada ante dicho estímulo añadido durante esta segunda fase de entrenamiento, que sería el EC2. Vemos aquí la tabla, de hecho, 3.7 del diseño experimental. Vale, por ejemplo, de manera similar al caso de ensombrecimiento del apartado anterior, como habíamos visto, supongamos que condicionamos una luz, el EC1, ¿os acordáis, no? Y luego, pues la descarga posterior, que sería el estímulo incondicionado. EC1, estímulo incondicionado. Está ahí perfecto. Después de tener esta descarga posterior de estímulo condicionado para provocar una respuesta de miedo en unos animales. ¿Qué pasaría en la segunda fase? Si en una segunda fase de entrenamiento añadimos un estímulo nuevo, el EC2, por ejemplo, un sonido, aunque la contingencia entre dicho sonido y el estímulo incondicionado es perfecta, el hecho de que la luz, ese estímulo incondicionado, ya se haya mostrado como un predictor eficaz de la descarga en una fase previa, va a dar como resultado una menor respuesta condicionada frente a ese EC2, con respecto a ese mismo estímulo condicionado en un grupo de control en el que la fase 1 no se produce la asociación y por lo tanto el EC2 no ha sido bloqueado. Hay que entender bien eso. Cómo bloquea básicamente esa primera. Porque lo que vemos es el EC1, una descarga posterior, básicamente el EC1, el EI. Es que es lo que os aparece en esta tabla 3.7 más resumida, pero bueno, es para entenderlo medianamente. Como ese grupo experimental acaba con ese resultado del EC1 y el EI1 con una poca respuesta condicionada y ese grupo de control con una respuesta condicionada media. Básicamente es eso. Si poníamos como el ejemplo anterior, el del ensombrecimiento, quiero decir, supones que el EC1 es una luz, ¿no? Y hay una descarga posterior después, el EI. EC1, EI. Provoca una respuesta de miedo en unos animales, vale. ¿Qué es lo que pasaría después en una segunda fase? Que añadimos un estímulo nuevo, el EC2. Como veis aquí, ¿ves? EC2 en fase 2, vale. Por ejemplo, un sonido. Aunque la contingencia entre dicho sonido y el EI es perfecta, ya el hecho de que la luz se hubiese mostrado, ¿os acordáis? Esa luz era el EC1, el que ya apareciese ese EC1 como un predictor eficaz de esa descarga, en una fase previa va a dar como resultado, pues ¿qué va a dar? Pues una menor respuesta condicionada, porque ese EC1 ya hizo su función. Entonces, frente a ese EC2, que ya no responde igual. En plan, ya no, con respecto a ese EC que había antes, entonces no puede ir igual. Y como vemos después, en un grupo de control en el que la fase 1 no se produce asociación y que por lo tanto el EC2 no ha sido bloqueado. De ahí que tenga después la respuesta condicionada media. Merece especial atención el control utilizado en el procedimiento de bloqueo. Para conseguir que los grupos experimentales y control sean los más parecidos posibles desde un punto de vista metodológico, se presentan los mismos estímulos el mismo número de veces en ambos grupos. Pero en el caso del grupo de control, en el EC1 y el EI, se muestran explícitamente desemparejados para que no se cree asociación alguna entre ellos en la primera fase de entrenamiento. La inversión de las fases de entrenamiento en un diseño de bloqueo
da lugar a un tipo de bloqueo distinto, el bloqueo hacia atrás. En este caso, como se puede ver en la tabla 3.8, diseño experimental de bloqueo hacia atrás, en este caso, primero tiene lugar el entrenamiento en compuesto de ambos estímulos, lo que sería el EC1 y el EC2, seguidos por el EI. ¿Veis? Ya en la fase 1 de experimental o de control, de lo que queráis mirar aquí, EC1, EC2 y EI, el estímulo incondicionado. ¿Veis en las otras cómo es el estímulo condicionado solo el 1? Estímulo condicionado 1, pero aquí veis cómo en este ya mete los dos. Básicamente, en un diseño de bloqueo, como en este caso de bloqueo hacia atrás, lo que se ve primero es ese compuesto de ambos estímulos, el EC1 y el EC2, y después va seguido por el estímulo incondicionado. Vale, 2.3. Teorías del aprendizaje. Numerosas son las teorías y modelos que tratan de dar explicación a la forma en la que los humanos y demás animales aprendemos. A continuación, introducimos algunas de las más relevantes en el área. Este es muy importante, es una cosa que vamos a ver bien, de hecho, no solamente en lo que es la lectura del libro, sino en los exámenes y en preguntas de cuestionarios, autoevaluaciones, preguntas de examen, preguntas por temas, todo. El modelo Rescorla-Gardner, este es bastante importante. De hecho, en Patreon ya tengo subido sobre él y algunos esquemas para entenderlo incluso mejor. Pero bueno, vamos a ir con ello. Modelo Rescorla-Gardner. Pensemos en la primera vez que se asocia un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado, ya que hasta ese momento el estímulo incondicionado no era predicho por ningún otro elemento. Este resulta sorprendente, y por ello aprendemos algo nuevo sobre la asociación estímulo condicionado e incondicionado. El emparejamiento sucesivo a lo largo del entrenamiento de estos dos estímulos hace que nos resulte menos sorprendente la aparición del estímulo incondicionado a continuación del estímulo condicionado. En algunos momentos del entrenamiento, el estímulo condicionado predice de forma perfecta al estímulo incondicionado. Es decir, esperamos, sin lugar a dudas, que el estímulo incondicionado aparezca tras ese estímulo condicionado. Por lo que el estímulo incondicionado no resulta sorprendente de ninguna manera, y el aumento en el aprendizaje ya no tiene lugar. Esta idea fue sugerida inicialmente por Cumming, que vimos antes, en el 68-69, en referencia a los efectos de competición de claves que hemos visto anteriormente. Como se describe en el efecto de bloqueo, la asociación previa entre un estímulo condicionado 1 y el estímulo incondicionado condicionará el aprendizaje de otra asociación en el que el mismo estímulo incondicionado se ve implicado, como es el estímulo condicionado 2, estímulo incondicionado como vimos previamente. Según este autor, esto es debido a que el estímulo incondicionado ya no nos resulta sorprendente, porque es predicho de forma perfecta ya por ese C1. ¿Entendéis? Entonces, debido a la importancia del concepto de sorpresividad, quedaos con eso, en lo que al proceso de aprendizaje se refiere, ahora entra lo que vamos a dar. Robert Rescorla y Alan Wagner, Rescorla y Gardner, de ahí que le llamen, 1972, propusieron un modelo asociativo para el aprendizaje que a día de hoy sigue siendo un modelo de referencia. Por eso es tan relevante, no solamente porque nos entre en los exámenes, sino porque se sigue utilizando. Entonces, la principal característica del mismo es que asume que en un ensayo de condicionamiento el aprendizaje solo tiene lugar si el estímulo incondicionado es sorprendente. Entonces, Rescorla y Wagner sugieren que la fuerza asociativa entre el estímulo condicionado y un estímulo incondicionado aumenta en cada ensayo de aprendizaje hasta que el estímulo condicionado predice ya completamente el estímulo incondicionado, y este deja de ser sorprendente, punto en el cual dicha fuerza alcanza como su máximo posible, llega a un tope, por así decir, ¿no? Entonces, estas variaciones de la fuerza asociativa en cada ensayo de aprendizaje dependen de las siguientes variables. Importante esto. La saliencia del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, que llamaremos en este caso alfa y beta, pero bueno, para que nos vayamos entendiendo un poco. Constantes durante todo el proceso de aprendizaje. Numéricamente, esta saliencia puede expresarse desde un valor mínimo de 0 a uno máximo de 1, entre 0 y 1, para ambos estímulos, en el caso de que estén presentes. Habitualmente, la saliencia del estímulo condicionado toma un valor de 0,5 y la saliencia del estímulo incondicionado un valor de 1.
Quedemos bien con eso, ¿no? Que habitualmente la saliencia del estímulo condicionado toma un valor de 0,5 y la saliencia del incondicionado un valor de 1. Entender, como los llamamos ahí de alfa y beta, lo que dijimos antes, esa saliencia de estímulo condicionado e incondicionado. Constantes durante todo el proceso de aprendizaje. Numéricamente esta saliencia puede expresarse desde un valor mínimo de 0 a 1. Y lo que decíamos ahora, habitualmente esa saliencia de estímulo condicionado toma un valor de 0,5 y la saliencia del estímulo incondicionado 1. Vale. La magnitud del estímulo incondicionado, lambda, bueno, simbología que ya algunos imagino que ya conoceréis. Tras la aparición del estímulo condicionado en un ensayo de condicionamiento y relacionado con el concepto de contingencia, puede tener lugar la aparición del estímulo incondicionado, en cuyo caso el valor de lambda sería de 1, o no tener lugar, en cuyo caso su valor numérico sería 0. Se entiende bastante bien, cuyo valor de lambda sería 1, ¿no? Y si no tiene lugar, en cuyo caso su valor numérico será de 0. Este concepto está asociado con el límite superior de una curva de aprendizaje, es decir, el máximo de esperabilidad del estímulo incondicionado, la asíntota, que correspondería en este caso a un lambda igual a 1. La fuerza asociativa que la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado ha adquirido hasta el ensayo anterior del condicionamiento, que es el Vn-1, que vamos a ver después en la fórmula, de hecho abajo, indica el aprendizaje previo sobre la relación estímulo condicionado e incondicionado llevado a cabo hasta ese momento. Su valor numérico puede, de nuevo, oscilar entre 0 y 1, como vimos anteriormente. Entonces quedaos con estos 3 puntos muy importantes. Bueno, estas 3 variables realmente. Estas 3 variables de la saliencia del estímulo condicionado y el incondicionado, como alfa y beta. Luego, de esa saliencia, que habitualmente, acordaos, el estímulo condicionado era entre 0,5 y la saliencia del estímulo incondicionado 1. Pero bueno, son valores entre 0 y 1, quiere decir, como mínimo y como máximo. Luego tendríamos la magnitud del estímulo incondicionado, que es lambda, y como la entendíamos que puede tener lugar la aparición del estímulo incondicionado. Entonces lo que decíamos era que en cuyo caso el valor de lambda sería 1, y de no tener lugar, 0. Este concepto está asociado con el límite superior de una curva de aprendizaje, lo que es la asíntota, lo que es el máximo de esperabilidad, que eso corresponde a 1, lambda igual a 1. Y por último, la fuerza asociativa, lo remarco esto bastante porque es dentro del tema es una de las cosas posiblemente más importantes, entonces quedaos guay con esto. La fuerza asociativa, que la asociación hace, la de estímulo condicionado y condicionado, que ya sabemos, ha adquirido hasta el ensayo anterior de condicionamiento, y veis ahí entre paréntesis Vn-1 elevado. Entonces, lo que indica es el aprendizaje previo sobre la relación entre este estímulo condicionado e incondicionado, llevado a cabo hasta ese momento. Su valor numérico, lo mismo, puede oscilar de 0 a 1. El cálculo final del incremento de fuerza asociativa entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado en un ensayo concreto, la n, como ya habréis visto en análisis de datos y demás, de aprendizaje se calcula matemáticamente con la siguiente fórmula. Esto es con lo que os tenéis que quedar mucho. Que si os dais cuenta es el orden en que hemos llevado antes todo. ¿Veis el alfa y la beta aquí? Después el paréntesis lambda, lo que hemos dado en el segundo puesto, y después por último v elevado a n-1, la fuerza asociativa de la asociación y demás. Pues juntáis todo y ya tenéis la fórmula, es así de sencillo, pero bueno, por si acaso. Como muestra dicha fórmula, el incremento en la fuerza asociativa de la relación estímulo condicionado e incondicionado en un ensayo determinado de aprendizaje, que es esto de aquí, el principio de la fórmula, es directamente proporcional a la saliencia de ambos estímulos y depende de la diferencia entre el máximo de aprendizaje adquirible, vamos, lambda, y la fuerza de la asociación hasta el ensayo anterior, el v elevado a n-1. Este comienzo de aquí, este ensayo determinado de aprendizaje, esa relación, esa fuerza asociativa de la asociación puede, dependiendo de las condiciones, oscilar entre valores de, ojo con esto, -1 a 1. No os quedéis con el 0 y 1 de antes, no, -1 a 1. Es con lo que puede... La resolución de esta fórmula, por así decir, el resultado a seguir, depende de las condiciones y demás, tiene que estar entre -1 a 1. Oscila entre esos valores, ¿vale? Una parte a destacar de esta fórmula es el término que vemos aquí de lambda menos lo que está en paréntesis, entre paréntesis, lambda menos v
elevado a n-1. Pues este término denota la sorpresividad del estímulo incondicionado. Entonces, coger esto de aquí, si lo tenéis en el libro o apuntes o lo que queráis, esto, justamente esto, lo que está entre paréntesis, es lo que denota la sorpresividad del estímulo incondicionado. Como hemos visto, lambda indica que si el estímulo incondicionado está presente y en qué magnitud, que es el v1, vn-1. Entonces simplemente es ver. Básicamente se refiere a indica que si el estímulo incondicionado está presente o no, que es lo que nos indica lambda, y el vn-1 lo que nos está indicando es en qué magnitud está, ¿vale? Entonces, la diferencia entre los dos términos indica la diferencia entre lo que podemos llegar a aprender sobre la asociación del estímulo condicionado e incondicionado, y lo que hemos aprendido hasta ahora. Es decir, lo sorprendente que nos resulta la aparición del estímulo incondicionado, la sorpresividad que nos decíamos antes, tras ese estímulo condicionado en el ensayo de condicionamiento. Entonces, cuanto mayor sea vn-1, ¿os acordáis qué es esto? La magnitud. En el caso de antes, quiero decir, cuanto mayor sea vn-1, esa magnitud, el estímulo condicionado se convierte en un mejor predictor del estímulo incondicionado. Y la diferencia, que es lo que está entre paréntesis, el lambda menos esto que acabamos de decir, menos esta magnitud, esa diferencia, va siendo cada vez menor hasta que no ocurren más cambios en la fuerza asociativa. La fuerza asociativa neta, la V, que vemos ahí, en un ensayo determinado se calcula sumando la fuerza asociativa adquirida en el entrenamiento hasta el ensayo anterior y el incremento de la misma en el ensayo actual. ¿Veis? V es igual a V elevado a n-1, que es esto de aquí. ¿Os acordáis? Esto. V es igual a vn-1 más lo que sería el resultado de la fórmula. ¿Veis? Este comienzo de aquí. Básicamente. Esto es lo del incremento en la fuerza asociativa de la relación estímulo condicionado e incondicionado en un ensayo determinado de aprendizaje. Exactamente, pero bueno. El comienzo de la fórmula. Esto de aquí, lo que se quiere averiguar es la fuerza asociativa neta en sí, ¿no? Pues la fuerza asociativa neta en esto es el ensayo determinado que se calcula sumando esa fuerza asociativa adquirida más el entrenamiento hasta el ensayo anterior y el incremento de la misma en el ensayo actual. Vale, el proceso de aprendizaje de una asociación básica entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado queda ilustrado en esta figura 3.6 que veis aquí, que es una curva de aprendizaje en un condicionamiento excitatorio. Esta figura muestra el crecimiento de la fuerza asociativa que se crea entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, a medida que se repiten los emparejamientos en el tiempo de esos estímulos, lo que es denominado curva de aprendizaje, como hemos visto previamente. En cada ensayo de condicionamiento hay un aumento de la fuerza asociativa y por lo tanto se da un aprendizaje. En los primeros ensayos ese crecimiento es mayor. Hay una mayor diferencia entre ensayo y ensayo, disminuyendo a medida que avanza el entrenamiento. Según Rescorla y Wagner, esto ocurre porque el estímulo incondicionado es cada vez menos sorprendente, como ya hemos visto. Por eso, en los primeros ensayos, el paréntesis, ¿os acordáis? El de lambda menos v elevado a n-1, tiene valores mayores, pero la discrepancia entre lo que ocurre, la aparición de ese estímulo incondicionado en su magnitud, y lo que esperamos, que es la fuerza asociativa entre ese estímulo condicionado y el incondicionado de los ensayos previos, es muy grande, y por tanto el incremento del aprendizaje en dichos ensayos es mayor. Dicho incremento, al igual que la sorpresividad, van disminuyendo poco a poco, con el entrenamiento hasta llegar a una asíntota, es decir, a un ensayo en el que el incremento del aprendizaje es cercano a cero. Va haciendo así hasta que se va acercando a cero. Quiere decir, bueno, en este caso de este lado, para que lo vea por la cámara. Y la fuerza asociativa de la asociación haya alcanzado el 100% de su valor. Se ve perfectamente después los emparejamientos aquí abajo. Como hemos visto, la sorpresividad del estímulo incondicionado depende directamente de la magnitud o intensidad del mismo, de lambda. Por ejemplo, si el estímulo incondicionado utilizado en un ensayo de condicionamiento es una descarga de cierta intensidad, su efecto sobre el aprendizaje no será el mismo que si utilizamos una descarga con el doble de intensidad, lógicamente. El comportamiento de la curva de aprendizaje en referencia a la utilización de distintas magnitudes del estímulo incondicionado
puede verse en la siguiente gráfica, que sería la figura 3.7 que tenemos aquí. Curva de aprendizaje de condicionamiento excitatorio, pero con dos estímulos incondicionados S, de intensidades distintas, lo que sería lambda 1 y lambda 2. Vale. Como se puede apreciar, la utilización de dos magnitudes distintas de un estímulo incondicionado da lugar a curvas de aprendizaje que se conforman de forma distinta. Cuando la intensidad es mayor, lambda es mayor y más alta es la asíntota que puede alcanzar el aprendizaje. Esto está en consonancia con los efectos de la intensidad descritos en el apartado anterior. Por último, se va entendiendo bien, lo que pasa es que tiene varios puntillos, entonces es importante recalcarlos y repasarlo y volver a leerlo otra vez en caso de que no se entienda bien, no pasa nada. Por último, como hemos visto, Rescorla y Wagner incluyen en el cálculo de la fuerza asociativa durante un ensayo de condicionamiento la saliencia de los estímulos implicados en el mismo. La saliencia del estímulo condicionado alfa aquí puede modificar la cantidad de aprendizaje de un ensayo, ya que se multiplica por el factor sorpresividad. Cuanto mayor sea la saliencia del estímulo condicionado, mayor será el aprendizaje en ese ensayo. La consecuencia directa de esto es que una mayor saliencia hace que se alcance más rápido la asíntota de aprendizaje, aunque no afecta al propio máximo del aprendizaje, ya que este viene determinado por la magnitud del estímulo incondicionado, lambda. En la figura 3.8 que vemos ahí, podemos observar los cambios en la curva de aprendizaje utilizando valores de la saliencia de estímulos condicionados distintos. ¿Visteis aquí esto antes? Mirar ahora aquí con la alfa. Básicamente con la saliencia. Aquí lo que está utilizando es la saliencia del estímulo condicionado, ¿veis? Eso lo que va a hacer es modificar la cantidad de aprendizaje de un ensayo, ya que se está multiplicando por el factor de sorpresividad. Entonces, aunque en un ensayo de condicionamiento de primer orden solo estén presentes un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, Rescorla y Wagner afirman que en situaciones en las que varios estímulos están presentes, la capacidad predictiva del estímulo condicionado se ve afectada por la presencia de los mismos. Importante esto, vamos a repetirlo. Aunque en un ensayo de condicionamiento de primer orden solo estén presentes un estímulo condicionado y uno incondicionado, Rescorla y Wagner afirman que en situaciones en las que varios estímulos están presentes, la capacidad predictiva del estímulo condicionado se ve afectada por la presencia de los mismos. Esto es lo que ocurre en efectos de competición de claves, como el bloqueo o el ensombrecimiento, lo que acabamos de dar ahora, ensombrecimiento y bloqueo, expuestos con anterioridad en este capítulo. Según estos autores, si dos estímulos condicionados se presentan en compuesto, como en un ensayo de ensombrecimiento, ambos contribuyen a predecir el estímulo incondicionado y, por lo tanto, ambos influyen en los cambios de la fuerza asociativa en dicho ensayo de condicionamiento. Para tener en cuenta este hecho a la hora de cuantificar el aprendizaje, modificaron su fórmula básica sustituyendo el Vn elevado a 1, ¿os acordáis ese?, por el término de, esto es sumatorio o totalidad, sumatoria más bien, de V n elevado a 1. Entonces, ahora si veis la fórmula, como antes, ¿os acordáis? Alfa, beta, lambda menos Vnn, pues con el sumatorio, aquí. ¿Qué es lo que indica? Bueno, ahora es lo que acabo de decir. Indica la suma de todos los valores, Vn elevado a 1, de todos los estímulos presentes en dicho ensayo. De esta forma, el valor de sorpresa viene dado por la diferencia entre lambda y la suma del valor asociativo de todos los estímulos presentes. Lambda, ¿veis aquí? Menos, de ahí lo que digan diferencia, lambda diferencia entre la sumatorio, de aquí, del Vn-1, ¿qué es esto? Valor asociativo de todos los estímulos presentes. Además de la adquisición, esta teoría puede dar explicación a otros fenómenos del aprendizaje asociativo, como los ya comentados efectos de competición de claves, la extinción o el condicionamiento inhibitorio, fenómenos descritos en el capítulo 2 de este libro, como ya sabemos. Vale, después nos queda aquí el bloqueo, después extinción y demás. Vamos a ver esta parte. Bloqueo. Como hemos comentado en este mismo capítulo, en el efecto de bloqueo, el aprendizaje de la asociación entre un nuevo estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se ve alterada porque dicho estímulo incondicionado ya era predicho de forma efectiva por otro estímulo condicionado con anterioridad. Según Rescorla y Wagner, la primera fase de condicionamiento de un efecto de bloqueo
Cuando el animal está aprendiendo la asociación entre el estímulo condicionado 1 y ese estímulo incondicionado, dicho estímulo condicionado adquiere un valor de v positivo a medida que van transcurriendo los ensayos de condicionamiento, hasta alcanzar la asíntota de aprendizaje, como ya sabemos. Suponiendo que utilizásemos un estímulo incondicionado que tuviese lambda igual a 1, al final de la primera fase de condicionamiento, el valor asociativo, la primera fase, ojo con eso, de condicionamiento, el valor asociativo, que es la v de valor, en este caso, que sería de estímulo condicionado 1, sería cercano a 1. Vamos, en el primer ensayo, como vemos aquí, la fórmula, ¿veis? Como el 1 menos 0 igual a alfa beta, y después el v de aquí, ese valor asociativo de estímulo condicionado 1, es igual al de aquí, alfa beta de aquí. Eso sería en el primer ensayo. En el último ensayo, vamos para aquí y ponemos lo mismo, pero aquí era 1 menos 0 y ahora aquí ponemos 1 menos 1, que es igual a 0. Entonces, si antes nos daba alfa beta aquí, ya poníamos el resultado de alfa beta aquí, pero ahora aquí nos da 0, por lo cual esto lo corremos para abajo. ¿Veis? Que sería la v Ec1 es igual a 0 como antes, pero el rollo es que antes era el alfa beta, ahora aquí es 0, entonces es 0 más 1 es igual a 1 en el último ensayo. Hay que ver la diferencia entre el primer ensayo y el último ensayo. Entonces, la fuerza asociativa, en este último ensayo, la fuerza asociativa del estímulo condicionado 1 ha llegado a su valor asintótico, asíntota, y por lo tanto prácticamente no se da incremento de la misma en dicho ensayo. Durante la segunda fase de entrenamiento, los ensayos de condicionamiento continúan, pero ahora se añade un estímulo condicionado 2, ¿os acordáis? Al estímulo condicionado 1, presentado durante esa primera fase que vimos. Ambos seguidos del estímulo incondicionado. Dimos el estímulo condicionado 1, ¿no? Ahora el tema es que se va a añadir un estímulo condicionado 2 a ese estímulo condicionado 1, que presentamos en esa primera fase. Y ambos seguidos, lógicamente, del estímulo incondicionado. Así que durante esta fase, para el cálculo de la fuerza asociativa entre ese nuevo estímulo condicionado 2 y el estímulo incondicionado, la v de la ecuación se convertirá en ¿qué? Lo que dimos antes, ¿os acordáis del sumatorio? Pues sumatorio de vn-1. Para mostrar la fuerza asociativa de todos los estímulos presentes en ese ensayo, es decir, del estímulo condicionado 1 y del estímulo condicionado 2. Y su influencia sobre el incremento del aprendizaje en cada ensayo de condicionamiento. Simplemente fijaos en la fórmula. Escogerla de aquí arriba de antes con el 2, simplemente poniendo EC2, pero hay que ponerle sumatoria. Sumatoria. ¿Vale? Lambda menos sumatorio, y nos pone abajo, o lo que es lo mismo. Exactamente la misma entrada, ¿veis? Lo mismo, alfa y beta, y luego entre paréntesis, ¿veis que nos pone lambda, como antes, sumatorio vn1? Es lo mismo lo de aquí abajo, simplemente que está desplegado. Y sería EC1 y EC2. De ahí que sea la sumatoria, porque antes hablábamos del EC1 solo, de una primera fase. Ahora estamos hablando en esta segunda fase. Por lo cual es el sumatorio, que es exactamente lo mismo de arriba que lo de abajo. Simplemente aquí está desplegado. EC1, EC2. Está. Ya que el estímulo condicionado 2 no se ha presentado con anterioridad, todavía no tiene fuerza asociativa. Ese es el rollo. Y su valor inicial, V, es 0. Pero la fuerza asociativa del EC1, ¿os acordáis? Del EC1 anterior. Esa nos dirá 1 antes. ¿Le dais para atrás? Lo veis. ¿Veis en el último ensayo? VC1 es igual a 1. Por lo cual, este es bastante importante entenderlo. Como vimos antes, ya que en el EC2, en el estímulo condicionado 2, no se ha presentado con anterioridad, ¿qué fuerza asociativa va a tener? ¿Qué valor inicial va a tener? ¿Qué V va a tener? 0. El rollo es que el EC1 sí que tiene. La fuerza asociativa del EC1 es máxima. Como antes nos dio, V es igual a 1. Entonces, debido a lo ocurrido durante la primera fase del entrenamiento, por lo que V, EC2, este de aquí, de la fórmula, en el primer ensayo de esta segunda fase sería 0. ¿Ves? De hecho, si se despliega y se hace con la fórmula, lo veis. 1 menos 1 más 0, en este caso. Lo que sería 1 menos 1, lo que sería 0.
Entonces, el incremento de la fuerza asociativa entre el estímulo condicionado 2 y el estímulo incondicionado durante este primer ensayo es, como se puede apreciar, inexistente. El modelo lo explica por la ausencia de sorpresa, no hay sorpresividad. Como el estímulo incondicionado ya era predicho con anterioridad por el estímulo condicionado 1, su aparición no produce sorpresa alguna en los ensayos compuestos, porque da 0. El sumatorio, lo veis aquí, ¿no? Lambda menos sumatorio v igual a 0. Por lo que no es necesario aprender nada sobre la relación del estímulo condicionado 2 y el estímulo incondicionado, para anticipar la aparición de dicho estímulo incondicionado. Por tanto, según Rescorla-Wagner, se está produciendo un bloqueo de la adquisición de la asociación E, estímulo condicionado 2, estímulo incondicionado, menos estímulo incondicionado. Esto es bloqueo. Quedaos bien con esto dentro del modelo Rescorla-Wagner. ¿Qué pasa después? Extinción. Importante esto. Este modelo también proporciona una explicación a la extinción, como hemos visto en el capítulo 2. Tras un entrenamiento de adquisición de una asociación pavloviana de estímulo condicionado e incondicionado que da lugar a una respuesta condicionada esperada, se puede extinguir dicha respuesta condicionada si se presenta repetidamente el estímulo condicionado sin ir seguido de ese estímulo incondicionado. Vamos a verlo bien, que sé que chifla uno con tanto estímulo condicionado e incondicionado, pero se trata de ir por lo menos medio entendiéndolo. Y entender básicamente, pues a ver, el bloqueo ahí, ¿por qué? ¿Por qué es bloqueo? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se está produciendo un bloqueo de la adquisición de esa asociación EC2 menos estímulo incondicionado? Hay que intentar por qué da 0. Ese sumatorio después. No se produce sorpresa en los ensayos compuestos, por lo que no es necesario aprender nada sobre esa relación de EC2. Eso es lo que sería del bloqueo. Ahora, hay que entender extinción. En este caso, en lo que la aplicación del modelo se refiere, presentar el estímulo condicionado sin que vaya seguido del estímulo incondicionado es como hablar de un estímulo incondicionado que tiene intensidad 0, lo que sería lambda igual a 0, ¿no? Por esto, el primer ensayo de extinción, tras un procedimiento de adquisición, se plasmaría numéricamente de la siguiente forma. Como vamos a ver en esta fórmula que vemos aquí, como ya conocemos también. Ves aquí el lambda menos v, lo que sería alfa beta 0 menos 1. 0 de lambda. ¿Por qué? Lo que acabamos de decir aquí del estímulo incondicionado tiene intensidad 0. Como vimos antes, presentar el estímulo condicionado sin que vaya seguido del estímulo incondicionado es como hablar de un estímulo incondicionado inexistente, vamos, de una intensidad 0. Entonces lambda es 0. Entonces ponemos aquí 0 menos la v, que es 1. Y de ahí lo que nos da aquí, menos alfa beta, que vemos aquí. Entonces, es importante esto porque después vamos a ver cómo es lambda 0 y el vn1 0 también, y va a dar 0 en total, lo que es el incremento de la fuerza asociativa. Este AV de aquí, que veis aquí, es incremento de la fuerza asociativa. En el primer ensayo de extinción es en realidad un decremento. Ya es un término negativo. A medida que transcurren los ensayos de extinción, el valor de V va reduciéndose hasta que no hay más sorpresa. Es decir, el término de aquí, el de lambda menos V, se acerca a 0. Y la asíntota se acerca esta vez a 0, como vemos en la figura 3.9. ¿Veis la fórmula aquí que os dije antes? Justo lo de 0 menos 0 igual a 0 de alfa beta. Desde el incremento de la fuerza asociativa, como da 0 aquí. Esta es la curva de aprendizaje en la extinción. ¿Veis? Es un decremento, porque ya en sí ya es un término negativo. Entonces, a medida que van transcurriendo esos ensayos de extinción, ese valor de V se va reduciendo hasta que no hay más sorpresa. Vamos, hasta que esto de aquí, que veis de lambda menos V, se acerca a 0. Y la asíntota se acerca, esta vez a 0. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo se apoya formalmente en la idea de que la excitación, y la inhibición son extremos contrarios de un continuo. Quedaos muy bien con esto. El modelo de Rescorla-Wagner, estamos hablando, se apoya formalmente en la idea de que la excitación, estoy con extinción en la cabeza, excitación y la inhibición son extremos contrarios de un continuo. Por lo tanto, la extinción consiste en un desaprendizaje según este modelo. La extinción,
Acordaos, ¿eh? Antes bloqueo y ahora extinción. Digo, para no confundir uno con el otro, pues es muy fácil confundirse, ¿eh? Entonces, como veremos en el siguiente apartado, este enfoque no es correcto, ya que no se ajusta a lo que se conoce como la extinción. Vamos a ver ahora esta última parte de aquí, inhibición condicionada. Y después ya lo dejamos por aquí, en lo que serían los problemas del modelo. Así ya dimos el problema, el modelo en sí, y el siguiente día ya damos un poquito lo que serían los... Bueno, el próximo día acabamos el tema, ya de hecho. Me gusta ir así por partes para no ser tampoco, para saturar tanto. Inhibición condicionada. Aparte, yo por lo que he visto, y al menos es que antes me dedicaba a hacer los vídeos un poco más de 2 horas o de tal, y no es lo mismo. Aparte de que a la gente le gusta más, por lo que vi, cuando son de 45 minutos, 50, ¿sabes? Es como cuando tenemos ahí una atención bastante bien. Luego se puede hacer un descanso y seguir una hora, otra hora, o lo que sea, pero creo que a partir de aproximadamente, imagino que se dará también en la materia de atención, que ya leí algo sobre eso. Y es el que llega un momento en que tú ya no atiendes de la misma forma. Puedes atender, pero no a un porcentaje tan alto. Entonces, yo por eso creo que lo que sería una clase, básicamente, de que las clases típicas y demás duraran 50 minutos, una hora, creo que hasta ahí es un punto bueno. Efectivamente, claro, tú después puedes estar 3, 4, 5, 6 horas seguidas, pero claro, no es a lo mejor tan viable durante muchos días seguidos. A lo mejor una semana o 2 semanas puedes pasarla así, pero creo que es mejor llevarlo desde otro punto. Creo que es mejor los descansos de 5, 10, 15 minutos y después estar otra hora, 5, 10, 15 minutos, otra hora. Lo veo mejor, al menos para mí, pero hay gente que no, que va un poco para gustos, eso claro. Bueno, inhibición condicionada. De forma similar a lo que ocurre en la extinción, en el fenómeno de inhibición condicionada, que es para una explicación más detallada del fenómeno, veas el capítulo 2, como ya sabemos. Vamos, un estímulo condicionado predice la ausencia de la aparición posterior de un estímulo incondicionado. Inhibición condicionada. Un estímulo condicionado predice la ausencia de la aparición posterior de un estímulo incondicionado. En el caso de este efecto, durante la primera fase de entrenamiento, un estímulo condicionado, en este caso un estímulo condicionado 1, es emparejado con un estímulo incondicionado, ¿vale? Hasta llegar a la asíntota de aprendizaje, el V1, que conocemos ya bien. En una segunda fase, ese mismo estímulo condicionado se empareja con el estímulo condicionado que va a convertirse en inhibitorio, el estímulo condicionado 2, siendo ambos seguidos de la ausencia del estímulo incondicionado. Durante esta segunda fase, según Rescorla y Wagner, en el primer ensayo del compuesto ocurrirá lo siguiente, lo que vemos aquí en esta fórmula, ¿os acordáis? Que esto era la sumatoria, si no os acordáis bien, pero bueno, por si acaso os lo recalco aquí, de lambda menos tal. Y 0 menos 1 más 0, en este caso 1, y el que acababa en negativo, lo que viéramos antes también. Esto indica que la fuerza asociativa del estímulo condicionado 1 irá decreciendo a medida que aumente los ensayos en compuesto, hasta llegar a 0. Como hemos podido ver, según este modelo, en el caso de entrenamiento en compuestos, los estímulos condicionados excitatorios suman fuerza asociativa, mientras que los inhibitorios la restan. Se entiende bastante bien. Vale, lo vamos a dejar en esta parte de aquí. Y el próximo día creo que me toca grabar atención. Bueno, el próximo día es mañana, quiero decir, porque son todos los días grabo, entonces. Quitando a lo mejor algún día de que no se lleve el orden exacto, pero casi siempre es así. Todos los días se graba. Y si no se graba, se hace algo de Patreon. Y si no, se hace por norma general hago las dos cosas. Entonces, es cuestión de ir subiendo en un sitio, ir haciendo vídeos. Y luego hay gente que ya me dice, ostras, ¿y cuándo es el siguiente? ¿Cuándo es tal? Entonces intento llevar siempre un orden. Por lo menos de lunes a viernes, siempre. Los fines de semana suelo hacer cosas de Patreon también, la verdad. Para qué engañar. Pero los vídeos, al menos... Bueno, a ver, hubo un domingo que también hice vídeos, así que suelo llevar un ritmo normal, quiero decir. Entonces, porque hay gente que se desespera un poco y piensa, ostras, que a lo mejor no graba el siguiente. No, tranquilos que voy a grabar todos los temas. Todos los temas. Pasa que intento llevar un cierto orden, ¿sabes? Hay gente que va más lento, otros que va más rápido. Yo en Patreon voy más rápido que aquí, ¿sabes?
Entonces voy subiendo cosas porque yo los llevo desde lo que llevaría yo. Entonces aquí voy leyendo, pues para que a la gente que le pueda ayudar. Vale, nos quedamos en problemas del modelo. Simplemente ahora, pues si después de escuchar esto o de lo que estudie cada uno, repasarlo un pelín, y ya está, tampoco tiene mucho más historia. Es una materia que se cataloga como difícil. Así como a lo mejor emoción o atención son de un rango medio, o depende de la persona, ojo, ¿eh? Medio bajo, medio medio, o medio alto, depende. Pero aprendizaje es alta, tiene una dificultad alta. Y psicobiología también. Entonces, hay que ser también listo, ¿sabes? Y decir, oye, pues, o por lo menos ser consecuente con cada uno. Y decir, vale, pues esto es bastante probable que lo vaya a probar. Y esto me va a costar más. Entonces, a lo mejor me renta más ceder una materia, aunque sea para septiembre, ¿sabes? Que no tiene nada de malo. Tú has pagado por una matrícula, da igual cómo lo hagas, siempre y cuando llegues a aprobarla. Hay gente, yo personalmente no lo hago, pero conozco gente que sí, que yo que sé, coge 9, bueno, el curso completo quiero decir, 9 materias, las que sean. Y dice, vale, hago esto, 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 pero una de ellas, o dos incluso, lo que sea, ya las cedo para septiembre. Porque saben que a lo mejor no les da tiempo en su totalidad a aprenderlas todas, pero van a lo seguro sobre lo que sí están seguros que van a aprobar. Entonces, esto lo voy a intentar aprobar, lo apruebo, pum, ya me lo quito. Y después en verano, un par de meses o por ahí, pues se lo dedico a... A ver, depende de las circunstancias individuales de cada uno, lógicamente, pero se la dedico a esta materia que sé que me va a jorobar más. Entonces hay que... La estrategia es importante también, quiero decir. Antes de empezar a hacer... De hecho, lo suyo es hacerlo antes, cuando estás haciendo la matrícula. Yo, al menos en mi caso, pues miro las materias que hay, ya me informo previamente de si tienen un rango de dificultad excesivo o no, y digo, vale, pues a esto le voy a tener que dedicar un poquito más de tiempo, o al menos tener un respeto ya de decir, ostras, vale, esto va a ser difícil, céntrate un poco más. Yo me pongo a leer emoción, por ejemplo, o atención, y a ver, tiene detallitos, pero no es ultra difícil, entonces lo vas leyendo y ya lo vas captando con la lectura, con la propia lectura básica. No con la de repasar, repasar y repasar, porque aquí, por ejemplo, tienes que repasar cosas, porque hay muchos apartados dentro de de un solo modelo ya. Entonces dices, vale, sí, me acuerdo del modelo del Rescorla-Wagner, vale, pero el bloqueo, extinción y diferenciarlos, y este C1 y este C2, claro, pues hay que repasar, es diferente. Pero bueno, se aprueba perfectamente igual. Así que bueno, eso. Ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.